un programa que yo espero, bueno, pues que le interese y que le aclare muchas cosas. Vamos a hablar del Barzón. Yo estoy segura que no hay una persona en Chihuahua que no haya oído hablar del Barzón. El movimiento barzonista en Chihuahua se ha posicionado tanto, ha hecho tanto trabajo, que si bien alguna persona, usted que nos escucha o que nos ve en el Face, a lo mejor no ha tenido alguna relación personal con el Barzón, no ha estado personalmente en el Barzón, pero segurito que ha escuchado por ahí el movimiento barzonista o alguna persona, algún familiar, algún conocido, alguien ha tenido que ver con el Barzón. Y bueno, pues ¿por qué? ¿Por qué vamos a hablar del Barzón? A veces por ahí andan movimientos que damos por hecho que la gente sabe de qué se trata, ¿no? Y damos por hecho que, pues que la gente sabe cómo empezó estos movimientos. El movimiento barzonista tiene tanto tiempo ya en Chihuahua, tiene más de 2 décadas, casi 3 décadas trabajando en Chihuahua, haciendo trabajo social en Chihuahua, que hay personas, veinteañeras, de 30 años incluso, que no saben cómo empezó. La gente de más añitos, como yo, como mucha gente que nos ve y nos escucha, pues sí sabemos y tenemos como idea cómo por allá en los 90 nace el Barzón. Pero es que como ya hace tanto tiempo, hay gente joven que no sabe cómo y por qué nace el Barzón. Es importante refrescar la memoria. Y es importante refrescar la memoria porque son movimientos políticos, sociales, que inciden, que impactan en nuestra sociedad. ¿Por qué es importante ahorita que usted sepa quién es, qué hace, cómo nace y cómo se ha ido transformando el Barzón? ¿Por qué es importante? Mire, porque a partir de que nombran a Lucha Castro como consejera jurídica, como parte del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, ella viene del Barzón. Lucha es fundadora de las fundadoras del Barzón desde hace más de 20 años. Se viene como una especie de polémica y se empieza a mencionar el Barzón. Y entonces se le empieza a mencionar como si fuera un movimiento ilegal, como si fuera un movimiento que no ha hecho nada, ¿no? Que no trabaja, o que trabaja en la ilegalidad y punto. Y entonces, a mí me parece que es muy importante que usted conozca el Barzón y conozca entonces el trabajo de Lucha, no nada más en el Barzón. Lucha ha trabajado en otras organizaciones. A partir del Barzón, fíjese que justamente qué impacto tiene. A partir del Barzón es que nace el CEDEM, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, que tiene muchísimo trabajo con las mujeres y que Lucha va al CEDEM, que Lucha es fundadora del CEDEM. Por eso es importante, para poner en su justa dimensión el trabajo del Barzón, es que vamos a hacer hoy esta entrevista especial, que a mí me da además mucho gusto hacerla, y te doy la bienvenida, Gabino. Con Gabino Gómez. Gabino Gómez es un personaje aquí en Chihuahua, justo por el trabajo que ha hecho en el Barzón. No nada más el Barzón, la historia de Gabino ya viene desde atrás y sigue con el Barzón en estos últimos 20 y tantos años. Bienvenido, Gabino. A mí me interesa mucho que podamos platicar, antes de que nos cuentes la historia, porque yo quiero que nos cuentes la historia del Barzón. ¿Por qué es tan importante que la gente conozca el Barzón? ¿Cómo tú podrías resumir, para iniciar, el trabajo y la incidencia y el impacto del Barzón en Chihuahua? Sí, gracias, Dora. Creo que pocas personas periodistas como tú conoces la trayectoria que hemos tenido durante muchos años y siempre nos vemos en muchos días y hasta somos parte de... Coincidimos en todos lados, ¿no? En todas las el activismo. Y yo recuerdo periodistas de aquella época de los 90 que ahí andaban con nosotros, a Blanca Bustillos,
que siempre le dio seguimiento muy puntual a este movimiento que iniciamos. Blanquita se fue de Chihuahua. Sí, ya no está acá y durante muchos años ella le dio seguimiento. Creo que es la figura que yo tengo así más presente en nuestro tema, que allí siempre andaba con nosotros preguntando. Pero hoy está en boca de muchos chihuahuenses el tema del Barzón. Y efectivamente muchos jóvenes, hoy jóvenes de 30 años, seguramente en sus casas han escuchado a sus padres hablar de que ellos fueron del Barzón, que el Barzón les ayudó, que ellos fueron parte, pero además hoy se están desgarrando las vestiduras, un conjunto de grupos de abogados que están diciendo que la licenciada Castro no puede estar en el Consejo de la Judicatura. Claro que puede estar y qué bueno que está, pues si precisamente uno de los temas que como Barzón fue combatir la corrupción que se daba en los tribunales, en los juzgados. Nosotros, cuando surge el Barzón, es a partir de crisis económicas, que la gente, todos los que tenían créditos, se vieron imposibilitados de pagar sus deudas. Los que tenían tarjetas, los que sembraban en el campo, los que tuvieron un crédito hipotecario, pues porque en el 94 concretamente hubo una gran crisis financiera, que hubo la quiebra masiva de los bancos. O sea, recordamos los de aquellas épocas, como en todo el país se convirtieron totalmente en impagables las deudas, producto de la mala política económica del Estado, del gobierno, de las políticas neoliberales, pero que además todo el sistema bancario quebró y que el gobierno salvó a los banqueros. O sea, recordemos aquella enorme cantidad de muchos millones de pesos que significó el FOAPROA, que fue una deuda que se nos indilgó a los mexicanos, que hoy todavía seguimos pagando, yo no sé hasta cuántos años, pero cada año en los presupuestos de la Federación hay una enorme cantidad de varios miles de millones para seguir pagando esa deuda, ese quebranto bancario, pero que además salvan a los banqueros, pero a nosotros, a los deudores, a todas las personas, les empiezan a intentar quitar sus propiedades, sus carranchos, sus casas, embargarles, quitarles sus bienes, muchísimas cosas. Entonces la gente tuvo necesariamente la necesidad impostergable, pues de juntarse. No era posible que estuvieran pasando las cosas que estaban sucediendo en aquella época, quitándole pues todo a la gente, pero además con un grupo, con unos abogados que tenían a su servicio los juzgados, los tribunales. Afortunadamente nosotros fuimos una organización aparte de la lucha que dimos por la defensa del patrimonio de las familias, fue irrumpir en el buen sentido de la palabra a los tribunales. Nadie conocía, solamente era un coto de abogados. Empezamos a ir, la gente se empezó a educarse en los términos jurídicos, y a saber que tenía derechos y que podía ir a revisar su expediente, que podía ir a reclamarle al juez, que podía denunciar a los actuarios, esos actuarios que estaban prácticamente al servicio de despachos de abogados. Muchos de ellos subsisten y son parte de los que hoy están diciendo la licenciada Castro no puede ser, que porque impedía desalojos. Hay actuarios en el Poder Judicial que le tienen miedo a Lucha, ¿no? Que tienen miedo que llegue Lucha al Poder Judicial. No, pues todos los corruptos. O sea, efectivamente, quien actúa correctamente sabe y seguramente estará contenta de que haya llegado, pues porque pues va a ser una acción, una vigilancia sincera y honesta, porque a nosotros nos han acusado mucho, pero además ahora que incluso hemos visto las notas ahí de declaraciones de abogados que dicen Lucha y Gavino Gómez impidieron, e incluso yo he retado a que nos demuestren a quien quiera que nosotros hemos hecho mal uso
de nuestra posibilidad que tenemos de organización para beneficio personal, que nos lo demuestre. Hemos ido al Barzón, llegó la gente por necesidad. Jamás se le preguntó de dónde venía, jamás se le preguntó si era de tal o cual religión, jamás se le dijo de tal o cual partido. Entendimos que era un tema, era un asunto de un problema de carácter social, y como tal fue recibido en el Barzón, y ahí se mantuvieron, y ahí pasaron gobiernos, llegaban gobiernos, y nosotros nos mantenemos como lo hacemos todavía. Afortunadamente hoy tenemos nuevas condiciones, una compañera en el Poder Judicial, qué bueno, festejamos que ahí esté. Dicen, es que está el Barzón. No, no está el Barzón ahí, no está, está una persona que fue militante, que fue fundadora del Barzón y que supo anteponer los intereses de la justicia ante las decisiones injustas de los jueces, porque recordemos que incluso jurídicamente nosotros siempre alegamos, tenemos el derecho, los contratos bancarios están amañados, son ilegales, las actuaciones de los actuarios son ilegales, los jueces resuelven absurdos. Entonces, desafortunadamente, las leyes fueron modificadas para beneficiar a al sistema empresarial, al sistema financiero. Eso motivó, pero eso es otra lucha que se dio, pero fundamentalmente lo importante de nuestra organización es la posibilidad que tuvieron, que fue una organización a nivel nacional y que nació porque el conflicto, la crisis económica fue en el país, pero fue en Chihuahua donde más fuerte estuvo, fue donde se dieron los primeros antecedentes, fue en Chihuahua donde dijimos es la resistencia civil y es la defensa legal, y supimos actuar correctamente, donde se mantiene como un movimiento limpio que no puede ser señalado por actos incorrectos, por actos de corrupción. No existen, no hay, ni jamás podrá haber. Habrá quien señale cuestiones, pero solamente serán señalamientos sin poder demostrarlo. A mí me cuestionaba hace unos días, el día precisamente de la toma de protesta del Consejo de la Judicatura, ahí en el Tribunal Superior de Justicia, un grupo de periodistas me cuestionaban en el sentido de que éramos acusados de que por evitar desalojos cobrábamos. Yo le dije, demuéstrenmelo. Con un solo caso, le dije, con un solo caso, que ustedes o cualquiera, no solo ustedes, sino cualquiera, me demuestre que yo le haya cobrado, o alguien de nosotros le haya cobrado por evitar su desalojo, renuncio a todo el Barzón, ¿no? Y con todo lo que significan, y me atrevo a decirlo porque no lo van a encontrar jamás, jamás. Si algo tenemos es la conciencia limpia de actuar realmente por los intereses de los más necesitados, ante los intereses de los banqueros, ante los intereses de abogados sin escrúpulos, que eso sí era un asunto de discusión con los abogados, que eso de que golpeamos, que eso es falso, pues es un mito, es algo que han intentado decir. Sí discutimos, y yo en muchas ocasiones algunas abogadas, algunos abogados les decía, ¿qué van a ir a decirle ahorita a su familia cuando se sienten a la mesa a comer con su esposa y con sus hijos? Vengo de lanzar a la calle a una familia que se quedó sin nada porque la lancé yo a la calle para entregarle la casa al banco X y que este banco se quedara con esta vivienda para que al rato incluso esté abandonada. Yo les cuestionaba, les decía, ¿con qué cara ustedes? En cambio, yo llegaba feliz porque veía sonriente a una familia que gracias a nuestra actuación no la habían podido desalojar, y eso es lo que da la felicidad para esa es nuestro pago, ver felices a las gentes, y esa es nuestra razón de nuestra actuación y de nuestra existencia, la felicidad en los demás ante los abusos que cometen la gente de los avariciosos sin escrúpulos.
Gaby, no me voy a ir a un corte, pero yo quiero puntualizar aquí una cuestión. Tenemos, a ver, si nos puede marcar es 432-3003 o nos puede mandar WhatsApp, me dice Pame que aquí tenemos una llamada de Isabel Terrazas, dice, gracias Gabinos por ser un gran ser humano, por apoyar a tanta gente, por las viviendas y a tanta gente en su dolor, por las personas desaparecidas, esperamos siga apoyando a tanta gente. Muchas gracias, nos puede marcar y nos puede mandar WhatsApp. Yo quiero aquí hacer esta puntuación, particularmente en el Poder Judicial, al ratito haré otras, pero del Poder Judicial en específico. Gabino dice, por primera vez alguien interrumpió, un movimiento irrumpe al Poder Judicial, era un muro el Poder Judicial, nadie entraba, que si cómo hacían los juicios, que si los actuarios iban y venían, nadie sabía nada, era un ente impenetrable el Poder Judicial. Bueno, pues el Barzón irrumpe, el Barzón entra al Poder Judicial y entra con toda la gente, porque quizá a mí me tocó reportear, por eso lo digo. El Tribunal Superior de Justicia, el Poder Judicial, se colapsó, hizo crisis de tantas demandas que los bancos interpusieron contra las personas que estaban en cartera vencida y las tarjetas de crédito. Colapsó, eran tantos los juicios que colapsó, así, esa es la palabra que hay que utilizar. Y todos los juicios, obviamente, eran en favor de los bancos. Todos, contra las personas que caían en cartera vencida, que tenían tarjetas de crédito, que tenían, que no podían pagar las casas, que no podían pagar los ranchos. Bueno, llegaron a tal grado los embargos, hacia tal grado, ahí están las notas, hay que acudir a las hemerotecas. Llegaron a tal grado los embargos, hacia tal grado, que de las casas sacaban estufas, refrigeradores, microondas, a ese nivel de embargo llegamos. Claro que la gente estaba asustada, indignada, molesta, y por eso se organiza. Si el Barzón no viene de Marte y no se inventó, se organizó porque había mucha gente molesta, mucha gente preocupada y mucha gente angustiada. Hubo gente que se suicidó en la crisis financiera de los 90. Y entonces hay muchísima gente, hay muchos testimonios. A mí me tocó entrevistar ganaderos, fruticultores muy poderosos, y yo estoy segura que si salgo a la calle a buscar testimonios de gente que rescató su vivienda y que ahorita tiene vivienda gracias al Barzón, voy a encontrar cientos de testimonios, miles de testimonios. Sobran los testimonios de gente. Yo me encuentro ahora que están saliendo estos reportajes en el Heraldo y que yo agradezco que los estén publicando en mi página de Face también. Llama a la gente, yo también quiero hablar, yo también quiero testimoniar, si quieres yo también digo lo que pasó con mi casa. Hay muchos testimonios. Y la verdad es que la actuación de los actuarios, estos que iban y notificaban los embargos del Poder Judicial, pues eran trácalas, llegaron a tal descaro, que las órdenes, las notificaciones de actuación eran machotes, y todas las notificaciones decían, porque tenían que garantizar que las entregaban, decían, encontramos a una señora barriendo allá afuera de su casa y a ella le entregamos la notificación. A todos era como un machote. O sea, de veras que si hacemos una revisión ahí en los archivos del Poder Judicial, nos vamos a encontrar con esos machotes. Así eran. Era una buena parte del Poder Judicial muy corrupta. Y me voy a ir con esto porque yo quiero regresar, Gabino. Hubo autoridades honestas que apoyaron al Barzón. Está la figura del magistrado Augusto Martínez Gil, que era presidente del Tribunal Superior de Justicia, que tuvo una actuación muy interesante, que yo quiero que Gabino nos cuente ahorita que regresemos del corte. Continuamos con nuestras voces. Regresamos, estamos aquí en Nuestras Voces, en este programa Derecho Humanista de los jueves, y estoy platicando con Gabino Gómez. Él es coordinador del Barzón en Chihuahua, y estamos... ¿Por qué hablamos del Barzón? Bueno, pues porque mucha gente no sabe lo que hizo, porque ahorita hay gente que está cuestionando al Barzón,
particularmente con esta llegada de Lucha Castro al Consejo de la Judicatura ahí en el Tribunal Superior de Justicia. Y antes de irnos al corte, yo comentaba esto de cómo era el Poder Judicial y la figura más que interesante y definitiva de Augusto Martínez Gil, que en ese tiempo era presidente del Supremo Tribunal, sí. ¿no? Antes, yo ahorita recordaba cuando mencionabas que llegaban y embargaban todo. Las deudas no solamente eran de los bancos, sino había un conjunto de prestamistas. Los famosos agiotistas, ¿no? Pero había, yo recuerdo un caso, Gloria Núñez era una abogada de uno de los agiotistas. Un día fue y embargó la silla de ruedas de un joven que estaba en la silla de ruedas, un discapacitado. Lo bajó de la silla, lo sentó en la cama, lo acostó en la cama y se llevó la silla de ruedas, la licenciada Gloria Núñez. Eso pues motivó una indignación generalizada dentro del... Y es una de las que ahora anda cuestionando. Yo no sé estar ahorita, pero seguramente anda ahí en los grupos de los abogados. El tema del licenciado Augusto Martínez Gil es un hombre, bueno, era presidente del tribunal, del Supremo Tribunal de Justicia. Un hombre recto, un hombre honesto. Él había sido director de la Facultad de Derecho de la UASH, pero además totalmente sensible. Incluso andaba en camión urbano, a pesar de ser un hombre ya muy mayor de edad, se transportaba en camión urbano. Él recorrió con nosotros los juzgados, él se iba, recuerdo fuimos a varios lugares, a Ciudad Juárez, a Jiménez, a Adelit, a Cuauhtémoc. Nosotros le denunciábamos, es que están cometiendo un montón de irregularidades los jueces. Entonces él se fue, dijo, vamos a checar. Llegaba de improviso a los juzgados, a ver, páseme este expediente. Y se ponía, y ahí mismo daba las instrucciones, e incluso ceses inmediatos de actuarios o de abogados, de jueces, que de inmediato ahí él le daba y ordenaba y empezó a emitir una serie de acuerdos de su tribunal, del pleno, pues, el pleno del tribunal, que es la máxima autoridad de este órgano de gobierno, de este poder de gobierno, a emitir, recuerdo, la mayor cantidad, lo que nutrió de personas, el mayor número de deudores que acudieron a nosotros fue los tarjetavientes, los que debían sus tarjetas, que de pronto, ustedes recordemos, soltaban las tarjetas como si fueran barajas, todo el mundo podía tener, todo el mundo se endeudó, todo el mundo ya no pudo pagar. Entonces empezaron a demandar por las deudas de tarjetas, pero alto ahí, se emitió una circular, jueces, ustedes solamente podrán radicar una demanda sí viene acompañada de una serie de requisitos. Algunos de ellos es que el banco en su demanda describa dónde compró la deuda, o sea, gasto por gasto de la tarjeta, que fue al súper tal, pues digan que cuánto costó ahí y anexe, todos los vouchers, anexe el ¿no? comprobante. Entonces eso materialmente fue imposible, de tal forma que eso ayudó así de la noche a la mañana a bajarle la presión, incluso a la carga de los juzgados, y ya. La gente pudo respirar, ¿no? Además, los bancos, bueno, pues ya rescatemos lo que podamos rescatar, y negociaron. La gente no quería dejar de pagar, pero no podemos pagar eso que nos están cobrando, y la gente finalmente terminó por pagar cantidades correctas, justas, con los bancos en el tema de tarjetas. Empezaron a embargar efectivamente bienes inembargables. Incluso, bueno, nosotros tenemos presente, cayeron en la cárcel dos menonitas, dos menones, dos hombres, Juan Cornelsen y Abraham Fers. Bueno, no recuerdo usted el apellido, porque a ellos les recogió el banco la maquinaria y fueron a rescatarla, sus tractores, sus rastras, su maquinaria de trabajo. Entonces fueron encarceladas, nosotros les ayudamos a que los liberaran. Entonces a partir de ahí también se dio la instrucción, hay bienes inembargables, y se dijo, estos bienes no pueden llevarse el refrigerador, no pueden llevarse la mesa de comer, no pueden llevarse la cama, no pueden llevarse el aire acondicionado, porque es un bien esencial, más ahorita, pues ahí nomás salgan a la calle
imagínense si lleven los aires. Entonces, no pueden llevarse la maquinaria, no pueden llevarse los equipos de trabajo. Esos se convirtieron en embargables, gracias a la disposición que gente de la talla del licenciado Martínez Gil, que entendieron y tomaron la decisión de estar con la gente, de entender que se estaban cometiendo, que a lo mejor eran legales, pero eran totalmente injustos por el tema de la legalidad y la justicia. Así es. Y yo no soy abogado, pero bueno, pero muchas cosas. Pero con sentido común, Gabino, me voy a ir otra vez a corte, pero este es el punto que ahorita me parece que tenemos como que resaltar, porque pues se cuestiona mucho el tema de la legalidad, y es que es legal, y es que cometieron ilegalidades porque bloquearon los desalojos, entonces por lo tanto era ilegal. Es lo que ahorita están cuestionando en el tema de lucha, ¿no? Y el asunto aquí es me parece que no hay nada más claro para poner como ejemplo en este punto que esto. Estaban embargando, de veras, la gente se acordará, estoy segura que la gente se va a acordar, se hace poquito memoria, y bueno, quienes no estaban en ese momento, que eran niños, niñas o que todavía no nacían, pues obviamente no saben y van a decir, no puede ser, pues sí, es que embargaban la estufa, el refrigerador, el aire acondicionado, la silla de ruedas de las personas, todo embargaban. Y entonces alegaban los agiotistas y los bancos, pues es que es legal, estamos actuando legalmente. Y ahorita los abogados podrán decir, pues sí, pues es que era legal, se embargaban y se tenían que, desalojar, se los tenían que quitar. Pues a lo mejor era legal, pero de que era injusto, porque para empezar, los cobros altísimos que hacían los bancos, que los intereses subían como espuma con el famoso anatocismo, que era una figura absolutamente injusta. Podían todos esos embargos ser legales, a lo mejor sí, pero de que eran injustos, pues eran injustos. Y entonces, a la hora de que riñe la legalidad con la injusticia, con la justicia, bueno, pues se toman decisiones. Y en este caso, no nada más el Barzón tomó la decisión de hacer este movimiento, de unirse y hacer este movimiento en contra de esta legalidad injusta, vamos a llamarla así, sino que hubo figuras como el mismo Augusto Martínez Gil, que era el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, que tomó obviamente la decisión en contra de esos actos que a lo mejor eran legales. Él dijo, no, por muy legales que sean, estos enseres domésticos y la maquinaria para trabajo se vuelven inembargables. Y él dio la orden a los juzgados de que eran inembargables. Me dice Pame que tenemos aquí otro comentario, y son comentarios del Face, del WhatsApp, dice, con mucho gusto los vamos a leer. Dice, Gabino ha sido para nosotros más que un líder, ha sido nuestro defensor directo en nuestros problemas de desalojos y embargos indebidos de nuestras viviendas y todos los problemas causados por instituciones bancarias y constructoras de vivienda de mala calidad y de precios exorbitantes. Nos ha apoyado al 100% y nunca nos ha pedido dinero ni ha tratado de sobornarnos. Al contrario, en él encontramos la mejor opción para que los bancos nos puedan resolver nuestros problemas de pagos en UDIs que nunca podremos pagar. Gracias a Gabino y a todas las personas del Barzón. Atentamente, Mario Palomino. Buen día. Estoy de acuerdo en que los bancos cobren excesivos intereses y que la gente pierde sus propiedades. De ahí estoy de acuerdo en que intervenga el Barzón. Pero hay personas que rentan o prestan sus casas a personas que se aprovechan de ellas y abusan, no pagan renta y no son responsables. En esos casos no considero justo que se los defienda por parte del Barzón. Yo lo viví. Cuando demandé a los abusivos inquilinos, el Barzón ni siquiera recibía las notificaciones en el domicilio procesal, que eso no es actuar ilegalmente. Saludos. Nos vamos a corte y regresamos para que contestes esta última, Gabino, ¿te parece? Nos vamos a corte y regresamos. Continuamos con nuestras voces. Regresamos, estamos en nuestras voces, en este programa Derecho Humanista de los jueves. Estoy platicando con Gabino Gómez hablando sobre el Barzón. Y este último mensaje que nos llega me parece importante, Gabino, en el sentido
de que, bueno, sí está de acuerdo en todo el relajo que armaron los bancos, pero hay inquilinos abusones que luego no se quieren salir, ¿no? Sí, yo no dudo de lo que el testimonio que está dando esta persona. Nosotros fuimos engañados en algunas ocasiones. Nosotros siempre actuamos de buena fe. Yo recuerdo un caso muy concreto de una persona que nos contó una historia distinta y efectivamente le ayudamos a que no lo desalojara. Después nos dimos cuenta que era una persona que tenía prácticamente toda su vida viviendo sin pagar renta en diversas casas. Entonces nosotros si actuamos en alguna ocasión después de que nos fuimos engañados, fue por eso, pero nosotros tenemos ahorita una decisión y lo hemos mantenido durante mucho tiempo, jamás intervenir en un asunto de arrendamiento, jamás, porque bueno, yo simplemente cuando llegan a decirme, a pedirme ayuda, yo les digo, pónganse de la otra parte. Hay gentes que de eso viven. Una anciana, por ejemplo, que puede tener su vivienda, tiene una casa que por razones de la vida lo tiene y que prácticamente su único sustento es la renta que obtiene de esa propiedad que tiene. Entonces, yo incluso reconozco públicamente que sí hubo algunas intervenciones que nos equivocamos y que hoy tenemos la determinación firme de no intervenir cuando tenemos claro que se trata de un asunto de arrendamiento. Entonces, bueno, así están las cosas. En el tema del litigio, nosotros no litigamos los asuntos, nosotros no tenemos abogados, aun cuando la licenciada Castro estaba dentro del Barzón y era abogada, pero ella no litigaba, ella no era litigante de los casos, sino que la recomendación nuestra era búsquese su abogado, vaya y vea, usted se pone de acuerdo con sus honorarios, usted vea a quién tiene, si tiene un familiar, si tiene un amigo, o hay estos abogados que ya los conocemos y que, pero usted simplemente ve ahí, nosotros no hemos, pues porque yo no soy abogado, pues entonces yo no puedo asumir la defensa legal, y la licenciada Castro tampoco, ella estaba en otros temas, ella litigando en otros asuntos de otro corte, como asuntos de carácter familiar, homicidios, etcétera, feminicidios, desapariciones, pero no en el tema de juicios hipotecarios. Esto es importante aclararlo porque también ocurrió algo muy interesante, Gabino, que a mí me parece que es uno de los legados más importantes que ha ido dejando el Barzón, que se convirtió en una escuela jurídica y derecho humanista. Es que por la manera en cómo se dio el movimiento, por la manera en cómo se dieron los procesos, mucha gente aprendió a llevar sus litigios. O sea, mucha gente aprendió a encabezar sus litigios, si bien había abogados que les firmaban o que les acompañaban, pero la gente se volvió abogada. O sea, la gente, sí. Hay mucha gente que no la hacen taruga tan fácil, ¿no? Sí, nosotros dábamos muchos talleres, incluso llevando tu propio juicio, etcétera, donde les explicábamos ahí. Bueno, yo también me convertí en tallerista porque de tanto ir aprendí lo mínimo, pues, que debe de saberse las etapas de procesales, y eran talleres de horas y horas y horas ahí para que la gente atendiera y que aprendiera a consultar en las computadoras cómo va su expediente, los acuerdos, de ir a pedir el expediente, de ir a sacar copias, de ir a todo. Entonces, incluso le decimos, usted tiene que ser su propia abogada porque nadie más tiene interés que usted para saber qué está sucediendo en su expediente, y vaya y esté presente. Los abogados por lo menos que nos auxiliaban, pues muchos ni pagaban nada a los abogados, o cuotas muy simbólicas, pero con el compromiso de que ellos fueran quienes estuvieran presentes, y ahí estaban. Posteriormente, ya cuando avanzó más tecnológicamente las consultas remotas, pues ya cada quien desde su casa bastaba con aprender la computadora y meterse a la página del tribunal, meter su clave, y ya podía desde allí checar todos los días o varias veces al día los acuerdos, y ya le comunica al abogado, pues sacó este acuerdo, no le entiendo qué dice, salió que es que una prevención, que salió X y X. Entonces las compañeras, principalmente las mujeres, porque además creo que es un tema que hay que resaltar. Un movimiento de mujeres. El movimiento urbano barzonista,
distinto al movimiento rural. Sí. Es de mayoritariamente mujeres, Sí. que donde, pues por muchas razones, pues una de las cuestiones es, pues que es la mujer la de la casa, que es Claro. la que cuida, es la que pierde. La más interesada en defender la casa. En defender ¿no? el hogar, aquel Sí. lugar donde van y pues, ahí hace, pues tiene su Pues vida ahí. imagínate, le estaban embargando el refri, la casa, todo, ¿no? Y además, pues también muchos problemas de carácter familiar en términos de la culpabilidad cuando no entendíamos. Porque, bueno, ¿por qué si yo conseguí esta casa, yo tenía capacidad de pago, de pronto ya no pude pagar, ¿qué me ¿Qué pasó? hice, Me no? convertí inútil, en irresponsable. No, pues había que entender también esta práctica de entender que no éramos culpables, que éramos víctimas de un sistema injusto, de un sistema que había llevado a la quiebra y que por lo tanto, lejos de conflictos familiares, había que solidarizarse. Pero aún así muchos matrimonios terminaron divorciados porque el marido más cómodamente, el hombre con esa cultura, pues terminó por irse. Hay muchísimos casos, no todos, hay muchísimos también que ahí estaba el hombre y la mujer juntos, codo a codo luchando, pero muchos matrimonios, familias desintegradas por estas, incluso fue parte de lo que dio origen al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Así es. ¿Sí? Las mujeres víctimas de una violencia ya doméstica, de una violencia en el hogar, que había que atender también, fue incluso el antecedente de la necesidad de crear el hoy Centro de Derechos Humanos de las Mujeres para atender a mujeres víctimas de violencia, de la violencia doméstica, de la violencia familiar, y ahí es donde nosotros veíamos, porque pues llegaban con nosotros también, ya no solo con el problema de su crédito hipotecario, sino el problema de la familia, el problema de violencia que se estaba viviendo con los hijos, con la mujer. Entonces todo este recorrer nos ha dejado pues muchos conocimientos y un legado importante de triunfos, de avances. Yo me siento satisfecho de mi vida en estos años. Yo decía, con que llegue a los 60 años trabajando en esto, y yo me había puesto una meta, pues llegué a los 60 años y no me pude ir. Y ya los rebasaste. Ya tengo 66, los acabo de cumplir hace unos cuantos días. Gabino, esto que tú dices me parece importante resaltar, porque la resistencia civil fue una vía importante, esta resistencia civil de bloquear embargos, de impedir los desalojos, pero esta otra vía jurídica fue fundamental, con aquel apoyo de Fentanes, aquel abogado que vivía en McAllen, que yo ya no supe qué fue de él, pero que estos abogados solidarios, porque luego hubo abogados solidarios, hay que decirlo, ¿no? Estaban los abogados que luego acompañaban y que estaban como actuarios y que iban ellos acompañando a la policía a desalojar a la gente, pero luego hubo abogados solidarios, como yo recuerdo mucho al licenciado Leopoldo González Baeza, que lo voy a invitar, lo voy a buscar, si me escucha por ahí, ojalá que me busque el licenciado González Baeza, el licenciado Aragón, Luis Aragón, por supuesto. Y el licenciado Rodolfo López Mendoza, que recientemente falleció. Que murió recientemente, eran abogados que incluso pusieron a disposición sus despachos y había largas filas de gente que les iba a consultar y luego con aquel apoyo y aquella asesoría especializada de Fentanes. Entonces era una lucha jurídica también con estos talleres de cómo le hacían en el litigio la gente. Me voy a ir a corte, Gabino, y nos va a quedar nada más un segmento. A mí me gustaría